servicios informativos de Navarra Televisión. Claro. Es la noticia del día, la agresión al presidente del gobierno y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Un joven de 17 años le propinaba un puñetazo en un acto electoral en Pontevedra mientras Rajoy paseaba por las calles. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Ese joven ha sido detenido y acusado de atentado a la autoridad. Rajoy mantiene su agenda y el resto de candidatos han mostrado su apoyo al líder del PP. La campaña sigue esta noche en esta casa. Debate a 6 en Navarra Televisión, en la que los partidos van a exponer sus programas a solo 4 días de las elecciones generales. Una cita que se va a celebrar en el Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. Con muchísima ilusión, pensando en los nuevos tiempos que nos vienen y preparado. Es bueno el contraste de ideas entre todos los partidos políticos, para eso estamos, para debatir. Todos los debates que se realizan entre las distintas fuerzas son positivas, aportan algo en positivo. Me encanta discutir, me encanta debatir, me encanta dialogar, me encanta confrontar ideas. Es que declaras cuáles son nuestras propuestas y bueno, como digo, decidan su opción final. Y es importante aprovechar todos los canales que se ponen a nuestro alcance para convencer. Pues allí en el Parlamento el consejero de Educación ha anunciado que el curso que viene se revertirán los ratios en educación infantil y primaria y secundaria. Mendoza ha reconocido que sus declaraciones sobre el PAI ante los directores de los centros educativos fueron poco claras. El lunes ante el Consejo Escolar pues daremos precisamente cuáles son los primeros resultados de los que tenemos ahora. Y colea hoy la presencia de Podemos en la concentración de los sindicatos de ayer para exigir al gobierno de Barcos el pago de la extra de 2012. Dice la formación que debe cumplirse con el acuerdo programático. Nosotros no estamos en el gobierno, no tomamos las decisiones y por lo tanto nuestro compromiso es con un acuerdo programático donde sí se contempla la devolución de la paga extra. Las fuerzas que apoyan al gobierno tienen también diferencias significativas en cuanto a sus sensibilidades y sus planteamientos o la forma en la que quieren expresarlas. Desde esa perspectiva, pues bueno, entra dentro de lo normal. UPN en Pamplona le ha pedido al alcalde que revoque la declaración en la que se rechazaban los insultos a Sirón tras una concentración. Los regionalistas creen que los insultos no se dieron porque no hay imágenes que lo ratifiquen, aunque la alcaldía dice que sí. Una concentración que fue contra la obra de Azcona, que hoy el artista ha anunciado que ha vendido esa polémica obra por 285.000 euros y añade que va a donar ese dinero a 2 ONGs de protección de la infancia. El juez Otamendi, el que instruye el caso Osasuna, ha abierto una cuarta pieza separada para investigar el importante incremento de patrimonio del exdirector de la Fundación. Mientras en lo deportivo la plantilla comienza a preparar el partido del sábado en Soria, el último de 2015, que quieren acabar con buen sabor de boca, con una victoria que rompa la racha de 3 partidos seguidos sin ganar. Sobresalto esta tarde en la caravana electoral del Partido Popular por la agresión a Mariano Rajoy en plena calle en Pontevedra. Claro. Hostia. Los agentes de seguridad se han llevado a ese joven que le agredía durante un paseo electoral en su ciudad de origen. Joven de 17 años que ha sido detenido y acusado de un atentado contra la autoridad. Según fuentes policiales, el joven ha señalado estar contento de haberlo hecho. La agresión se produjo en torno a las 6 de la tarde cuando Rajoy se hallaba con otros dirigentes junto a la Capilla de la Peregrina en una céntrica plaza pontevedresa. No, nos anunció porque en teoría... Atrás seguimos, venga, va. Rajoy después seguía con ese paseo por Pontevedra, aunque eran visibles en su rostro las marcas del puñetazo del joven. El líder del Partido Popular ya ha dicho que va a seguir con sus actos de campaña programados y que no varía su agenda. Los líderes del resto de formaciones han enviado mensajes de solidaridad y apoyo a Mariano Rajoy. Así pues, la campaña sigue y además esta noche debate a 6
con 6 candidatos que optan a representar a Navarra en el Congreso de los Diputados a partir del mes de enero. Navarra Televisión ha organizado este encuentro con los cabezas de lista de la coalición UPN-PP, el PSN-PSOE, EH Bildu, Gero Abay, Unidad Popular, Izquierda Esquerra y Podemos. Sobre la mesa temas como las medidas de reactivación económica, el empleo, el autogobierno o una posible reforma constitucional. Este es el ánimo con el que llegan los 6 cabezas de lista a esta cita a 4 días de las elecciones. Tal como afrontó la campaña, con muchísima ilusión, pensando en los nuevos tiempos que nos vienen y preparado. Y espero que sea un debate moderado, eso es lo que espero, y que los indecisos que están en este momento viendo la televisión pues piensen en el voto útil. Es bueno el contraste de ideas entre todos los partidos políticos, para eso estamos, para debatir y que los ciudadanos y ciudadanas tengan una decisión lo mejor informada posible. Todos los debates que se realizan entre las distintas fuerzas son positivas, aportan algo en positivo, ¿no? Que la gente vea, bueno, pues cómo se bandea cada cual, cuál es el programa que tiene. Realmente muy animado esta campaña, me encanta discutir, me encanta debatir, me encanta dialogar, me encanta confrontar ideas. Les quede claras cuáles son nuestras propuestas y bueno, como digo, decidan su opción final. Y es importante aprovechar todos los canales que se ponen a nuestro alcance para convencerse. Pues como decimos, quedan tan solo 4 días para esa cita con las urnas del próximo domingo. Los mensajes electorales de los partidos han sido estos. UPN y Partido Popular han celebrado un coloquio con expertos del ámbito jurídico y legislativo para poner en valor el convenio económico que este año cumple 25 años de vigencia y reivindicar la capacidad navarra para la autogestión. La coalición Unión del Pueblo Navarro Partido Popular es la coalición que defiende, cree y reivindica el convenio económico. Y por tanto, cree, defiende y reivindica el régimen diferenciado de nuestra comunidad y esa capacidad de autogestión para recaudar y gestionar nuestros propios impuestos, los impuestos lógicamente directos. Unos derechos que han sido cuestionados en los últimos meses ante los que no están dispuestos a ceder. La primera es el Partido Nacionalista Vasco, Gero Abay, que quieren usar el autogobierno para convertir a Navarra en una provincia de su hipotético Estado vasco. Por otra, miren, está el señor Albert Rivera. Para hacer política hay que tener seriedad. Y lo que está demostrando en este momento el partido Ciudadanos, del señor Albert Rivera, es puro tactismo electoral, porque no creen en el convenio económico. Regionalistas y populares negociaron en mayo la última modificación del convenio navarro, evidenciando, dicen, ser un instrumento solidario. Es un instrumento solidario con el resto de España, lo quiero resaltar porque es importante, y Navarra, en este sentido, también quiero decir que forma parte del Estado español, de España, de la España de las comunidades autónomas, de la España de la comunidad foral. María Chivite asegura que el Partido Socialista es la única alternativa posible para que haya un cambio de gobierno de izquierdas en España. En Navarra tenemos 3 derechas, que por supuesto apoyarán a un gobierno de derechas. Por no hablar de qué pasará con el convenio si el acuerdo al que se llega es con Ciudadanos. También tenemos en Navarra un partido que se autodenomina de izquierdas, pero que por la vía de los hechos es un partido más nacionalista vasco, porque Podemos aquí es eso. Podemos aquí es Bildu. Y digo esto porque en mayo todos teníamos claro que Navarra necesitaba un cambio político. Nosotros también lo defendíamos así. Pero desde luego este cambio llegó, ya lo tenemos, pero no es el cambio que la sociedad navarra estaba pidiendo. Chivite asegura que con el Partido Socialista el estatus de Navarra está garantizado. En su paso ayer por los estudios de esta casa, el candidato de EH Bildu, Sabino Cuadra, defendía la defensa del derecho a decidir en el Congreso en caso de abrirse una reforma constitucional. El reconocimiento, en cualquier caso, del derecho a decidir, de la capacidad de la soberanía de Navarra, para nosotros es una condición esencial de cara a cualquier reforma constitucional que pueda darse, porque, bueno, pues si no eso vas a seguir cojeando constantemente y vas a pecando de lo mismo, ¿no? Insistiendo en una apuesta fuerte por zanjar el tema del conflicto que se ha vivido en Euskal Herria.
Guero Abay defiende la importancia de fortalecer la administración local de Navarra tras la regresión que, a juicio de su candidato al Congreso, ha habido esta legislatura. La administración local no es un simple peldaño más de la administración, sino el peldaño más cercano a la ciudadanía, el que mejor debe funcionar para que la sociedad pueda hacer sus reivindicaciones y propuestas. Dice Guero Abay que el gobierno de Rajoy ha condenado a los ayuntamientos a la austeridad más absoluta con la ley de racionalización de la administración local. Lleno total en el Teatro La Latina de Madrid en este mitin del candidato de Izquierda Unida Unidad Popular, Alberto Garzón. Sea hablando de la corrupción de la monarquía, sea hablando de la oligarquía que gobierna realmente este país y que decimos las cosas en todas partes, desde luego la oligarquía lo que teme es que estemos allí en el Congreso de los Diputados. Cientos de personas se quedaron fuera, por lo que nada más concluir, Garzón se acercaba a la Plaza de los Carros donde le esperaban cientos de seguidores. Improvisó un discurso en el que agradecía su apoyo. Podemos ha contado hoy en Pamplona con la presencia del coportavoz de ECUO y candidato de Podemos en Álava, Juancho López de Uralde. La candidata de Podemos Navarra, Ione Belarra, ha denunciado la necesidad de acabar con los privilegios que consideran mantiene la clase política española. Además, quieren garantizar que las promesas electorales de campaña se cumplan después. A los 2 años, si existe un incumplimiento sustancial del programa electoral, la ciudadanía y el Parlamento puedan plantear un revocatorio del Gobierno, porque entendemos que somos servidores de lo público. Ramón Romero, candidato de Ciudadanos Navarra al Congreso, ha explicado que el Pacto Nacional por la Educación que propone Ciudadanos es la mejor solución a los problemas que derivan de la mala gestión de los gobiernos nacionalistas. Su candidato a Moncloa, Albert Rivera, defiende su posición como la de la estabilidad política frente a las posibilidades del resto de partidos en liza. El Partido Popular, si pierde un montón de escaños, como dicen las encuestas, incluso si pierde el gobierno, desde luego no va a dar estabilidad, porque no va a poder crear un gobierno estable, porque no va a poder liderar diálogo y consenso con los demás partidos. Se ha caracterizado precisamente por darle la espalda a la mayoría de españoles en esta última legislatura. Y, por supuesto, Podemos, todos los independentistas que llevan en su lista y el Partido Socialista, desde luego tampoco. Ya hemos visto los pactos de Podemos con el PSOE, con los nacionalistas, ya hemos visto lo que quiere Podemos, que es defender un referéndum de secesión de Cataluña de España. El líder de la formación naranja reitera que no entrará en un gobierno que no presida ni apoyará investiduras o pactos con PP y PSOE. Hacerlo, dice, sería defraudar a la gente. UPyD ofrece un modelo económico basado en la competitividad y en la gente. Creemos que en España actualmente se prima el amiguismo, ¿no? Lo que se llama el capitalismo de amiguetes. Nosotros creemos que para que España prospere hay que potenciar el talento y hay que acabar con este capitalismo de amiguetes y con la corrupción, ¿no? Que es el freno que impide que ese talento prospere. Entre las medidas, el contrato único indefinido. Favorece la contratación, favorece la formación del trabajador. A la empresa le interesa tener formado al trabajador. Favorece la relación entre el trabajador y la empresa, ¿no? También propone el concepto de mochila austriaca. Tú puedes llevarte contigo las prestaciones, ¿no? Las indemnizaciones por despido acumuladas, puedes llevártela al cambiar de empleo, ¿no? Que no te veas obligado a renunciar a ellas. El candidato por Navarra al Congreso repartía esta tarde en el centro de Pamplona información con las iniciativas que quieren llevarle a las Cortes Generales. Oye, no nos estabas grabando. Y esta tarde se ha terminado con la ronda de candidatos al Senado que han pasado por esta casa, por Navarra Televisión, para exponer sus programas. Una ronda que ha cerrado el candidato de la coalición UPN-PP. El Senado existe en Italia, el Senado existe en Francia y las cámaras de las regiones existen en muchos países. Por lo tanto, son instituciones queridas y que tienen su utilidad. El Senado en España es una cámara, evidentemente, de segunda lectura. Y además es una cámara de segunda lectura y esa segunda lectura tiene mucha importancia en lo que es la elaboración y en la aprobación de leyes. El consejero de Educación ha anunciado que el curso que viene se van a revertir los ratios en educación infantil, primaria y secundaria. Mendoza ha reconocido en el Parlamento que sus declaraciones sobre el PAI ante los directores de los centros educativos fueron poco claras. Mendoza, eso sí, emplaza al lunes su explicación de cómo continuará el programa de aprendizaje en inglés el curso que viene. Lo hará en una reunión con el Consejo Escolar.
Mendoza reconoce que sus declaraciones sobre el PAI ante los directores de los centros educativos fueron poco claras. Mis declaraciones ante los directores del día 17 de noviembre fueron, por una parte, poco claras y dieron lugar a interpretaciones contrarias a las deseadas. Mendoza asegura que su intención es continuar el próximo curso con la enseñanza en inglés en los centros educativos. Eso sí, emplaza al lunes sus explicaciones sobre cómo quedará el PAI. Lo hará ante el Consejo Escolar. El lunes ante el Consejo Escolar pues daremos precisamente cuáles son los primeros resultados de los que tenemos ahora. Las palabras de Mendoza siguen sin convencer a la oposición, que le acusa de generar incertidumbre en la comunidad educativa. Le exigen rigor y responsabilidad. Porque los propios directores no pueden estar al albur de las decisiones, desde nuestro punto de vista, caprichosas del propio departamento. La ambigüedad que está trasladando es lamentable, porque yo sí que creo que es lamentable que usted no hable aquí de evaluación primero y utilice un consejo antes. Me parece que el Parlamento merece más respeto. Mendoza ha aprovechado su comparecencia para explicar que el curso que viene se revertirán los ratios en educación infantil, primaria y secundaria. Se recuperarán los máximos en colegios públicos y institutos de enseñanza secundaria que existía antes de la reversión. Sobre la oferta del modelo D ha dicho que habrá que esperar a la demanda. El próximo lunes a las 5 de la tarde el consejero Mendoza va a presentar precisamente ante el Consejo Escolar esos primeros datos de la evaluación del PAI que está llevando a cabo su departamento. En un primer momento se anunció también la presencia de la presidenta Barcos en esa reunión extraordinaria, pero finalmente, por motivos de agenda, será únicamente el consejero quien ofrezca esos primeros datos de la evaluación. A posteriori, el consejero tiene previsto reunirse de manera individual con los sectores implicados. En el Consejo Escolar están representados docentes, padres, gobierno, parlamento y entidades locales. La Federación de APIMAS de los colegios British PAI no está presente en ese órgano y muestra su disconformidad. Sorprendidos porque me parecía que tendríamos que estar en ese foro. Ya te digo, sobre todo porque pensamos que se nos iba a convocar a una reunión, como dijo la señora presidenta, el día 22-23 de diciembre, en la que íbamos a estar las federaciones tal y como en la que estuvimos el día 1 de diciembre. Y yo estoy con la esperanza de que así sea. Nos sorprende que se explique antes en el Consejo Escolar que a los propios padres, federaciones, después de todas las movilizaciones y todas las cosas que estamos haciendo. La Comisión de Hacienda del Parlamento de Navarra aprobaba esta mañana el dictamen de la reforma fiscal. Este es el paso previo para su debate y posterior aprobación en el Pleno y su entrada en vigor posteriormente en 2016. Será precisamente el día 22 de diciembre cuando se celebre ese Pleno y se vote esta reforma fiscal. Una reforma que incluye una modificación, por ejemplo, del IRPF, que plantea una nueva tarifa general en la que se reordenan los tramos actuales y se eleva el tipo aplicable entre 0,5 y 4 puntos a partir de los 32.000 euros, quedando el tipo máximo en el 52%. Según las estimaciones de Hacienda, la aplicación de esta reforma tendrá un efecto de unos 127 millones de euros en la recaudación de 2016 y 2017. En otros lugares han copiado la misma iniciativa. En esa sede, en la del Parlamento, hoy coleaba la presencia de Podemos en la concentración de los sindicatos de ayer para exigir al gobierno de Barcos el pago de la extra de 2012. Dicen desde la formación que hay que cumplirse con el acuerdo programático. No es la primera vez que Podemos se concentra para exigir al Gobierno que cumpla con compromisos adquiridos. Lo hicieron a las puertas del Parlamento de Navarra cuando se exigía al Gobierno cumplir lo acordado para combatir la pobreza energética. Ayer también en esta concentración de sindicatos exigiendo el pago de la extra de 2012. Laura Pérez se justificaba así. Nosotros no estamos en el Gobierno, no tomamos las decisiones y por lo tanto nuestro compromiso es con un acuerdo programático donde sí se contempla la devolución de la paga extra. Por su parte, el consejero de Políticas Sociales, Miguel Laparra, aseguraba en nombre del Gobierno que la presencia de estas parlamentarias de Podemos forma parte de su libertad individual e insiste en que el Gobierno mantiene su compromiso de devolver la extra, pero también de cumplir con otros compromisos sociales más urgentes. Forma parte de su libertad individual y además como empleadas públicas para
para expresar lo que les pareció adecuado, pero creo que en el conjunto del debate entre el Gobierno y las fuerzas políticas que lo soportan, creo que hemos planteado una línea de solución razonable, progresiva, que habrá que seguir negociando también con los sindicatos y esperamos que podamos lograr un acuerdo. La Parra consideraba este acto normal debido a las diferentes sensibilidades en los planteamientos de los grupos del cuatripartito. El artista Abel Azcona ha anunciado en su cuenta de Twitter que ha vendido por 285.000 euros su polémica obra Amén, donde se escribe la palabra pederastia con 242 formas consagradas y que ha sido censurada por parte de la comunidad católica. Anuncia que va a donar ese dinero a 2 ONGs de protección de la infancia, porque dice que es un proyecto de denuncia y no lucrativo. Azcona afirma también que se ha vendido, dice, gracias al trabajo de performers indirectos, en referencia a quienes se manifestaban en contra de su trabajo. Y UPN pedía hoy en comisión al alcalde Joseba Asirón que revocara el acuerdo que aprobaron los grupos, rechazando en su día y mostrando solidaridad con el alcalde tras haber sido amenazado e insultado por unos manifestantes que protestaban precisamente contra esta exposición de Abel Azcona a la puerta del ayuntamiento. Según el alcalde, hay vídeos que probarían la existencia de esos insultos y amenazas. UPN afirma que no hay tales vídeos o material que lo pruebe, por lo que pedía la revocación de ese acuerdo. Esas amenazas, esos insultos existieron. Y existieron independientemente de que hubiera habido o no grabaciones, porque los pudieron oír toda la gente que estaba en la plaza, vecinos, incluso hosteleros y comerciantes de la plaza lo oyeron. Es un hecho, yo creo, objetivo. Hay además un testimonio periodístico confirmado. Esta escenificación de UPN de quererse desmarcarse de una declaración institucional que lo único que hacía es amparar en este caso al alcalde ante unas amenazas, yo creo, me parece que es absolutamente injustificada. Lo que yo pido es, como el acuerdo se basó en unas premisas falsas, hay que revocar ese acuerdo. Él dice que los insultos existieron, lo que yo he averiguado es que no. Y es que es curioso porque hay antecedentes de insultos, por ejemplo a mí, bastante graves, y nunca nadie ha movido un dedo. Yo tampoco le he echado tanto cuento, ¿no?, como le ha echado el alcalde Asirón. Y hay un momento concreto, ¿no?, que es a la salida de la toma de posesión del pleno de junio, que fuimos insultados y él expresamente me dijo: ¿tienes pruebas? Pues hoy precisamente en el ayuntamiento, rifirrafe entre los concejales socialistas y el alcalde Joseba Asirón. Le recriminaban los socialistas que en su último turno de intervención el alcalde no diera la posibilidad de réplica a cuestiones que les había recriminado. El debate había venido por la petición de comparecencia para explicar la posición que mantiene el alcalde ante la ocupación de un inmueble en la calle Compañía. Ya no en la ocupación, sino que es verdad, ante unas obras, pues el ayuntamiento siempre tiene que pedir responsabilidades, licencias, etcétera. Entonces, bueno, queremos saber, ante todos estos hechos en su conjunto, cuál es la actitud que ha tomado el ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen absolutamente limitada, tienen absolutamente prohibida cualquier intervención en los asuntos que se desarrollen en propiedades diferentes a la suya. Una actuación distinta a la realizada hubiera sido consecuentemente ilegal, inoportuna y, por tanto, criticable. Usted ha afirmado muy fácil que el ayuntamiento no tiene competencias que son del propietario, la actuación. Hombre, si el propietario no actúa, tiene que actuar el ayuntamiento. Las obras de protección frente a crecidas del río Arga en el barrio de La Rochapea van a suponer la reducción del 25% de los aparcamientos de la zona. El Ayuntamiento de Pamplona baraja diferentes alternativas para contrarrestar esas pérdidas en una zona en la que poder estacionar el vehículo es siempre complicado, algo que acaba repercutiendo en los vecinos.
Comienza en el barrio de la Rochapea la fase final en estas obras de protección frente a crecidas de larga en su margen derecha, en el tramo entre el puente del Vergel y el de Oblatas. Una intervención que supone recuperar la llanura de inundación, permitiendo que el río se sobre en el Parque de la Runa, el aparcamiento de Corralillos y la zona del parque fluvial hasta Oblatas, evitando su crecida en la zona residencial del barrio. Estas obras son de defensa frente a las inundaciones, que era una demanda histórica dentro de la Rochapea, y eso va a tener mucha importancia porque si no todo va a resolver una gran parte de los problemas de las inundaciones, de la mayor parte. Pero esa intervención va a suponer la reducción del 25% del espacio de aparcamiento en la zona. El ayuntamiento dice barajar varias alternativas para contrarrestarlo. Para enero podríamos comentar dos alternativas a corto plazo para aumentar plazas en esta misma zona, en este entorno, que estarían dirigidas solamente a vecindario, y a medio plazo estaríamos analizando la posibilidad de resolver también el aparcamiento de rotación, buscarle alguna otra alternativa para poder aumentar plazas de aparcamiento. Estas obras, llevadas a cabo en el barrio de la Rochapea, están sufragadas en un 80% con fondos europeos. Imputado un conductor de 47 años por circular a 122 km por hora en la calle Tajonar de Pamplona. La Policía Municipal detectaba ayer a este vehículo que circulaba a esa velocidad en una calle donde no se puede rodar a más de 50 y donde además, resaltan, existe un paso de peatones que atraviesa la calzada hacia la Universidad Pública de Navarra. Se le imputa un presunto delito contra la seguridad vial que puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses y hasta 4 años de privación del carné de conducir. La sede de Evena, en Olite, ha acogido esta mañana la presentación por parte de Intia de la plataforma web SIGAGRO Asesor. Una plataforma que ha sido desarrollada durante 3 años por las 5 comunidades autónomas socias de este proyecto y que ha sido probada y validada en 25 programas piloto por agricultores y técnicos. Va a dotar a estos de las últimas tecnologías necesarias para tomar decisiones acertadas en los cultivos. El sistema lo que posibilita es que mucha información que hoy está dispersa pueda, a través de los sistemas de información geográfica, referirse a una parcela concreta. Y de ese modo, cuando un agricultor va a tomar una decisión, a través de una herramienta de ayuda a la decisión, que es lo que soporta este sistema de información, pues obtenga una respuesta muy informada, digamos, ¿no? Muy documentada. Ese es el objetivo y eso es lo que estamos presentando hoy. COCENFE Navarra, la Federación de Discapacidad Física y Orgánica, ha inaugurado su nueva sede en el barrio pamplonés de La Chantrea, un local cedido por el ayuntamiento que se va a convertir en un punto de encuentro para las personas con discapacidad. El nuevo local permite una mayor accesibilidad para las más de 2.500 personas con discapacidad que atiende COCENFE desde el inicio de la crisis. Navarra registra 41.600 personas con discapacidad, más de la mitad es física o orgánica. Parece que la realidad se acerca mucho más a esos 41.000 y pico personas, que viene a ser casi un 7% de la población, tiene discapacidad. No es una cifra menor. Y si tenemos en cuenta que de esas 7% de la población, de esas 41.000 personas, 58% tienen discapacidad física u orgánica, que es una discapacidad muchas veces olvidada, pero que existe, podemos llegar a tener en cuenta cuál es la magnitud de la importancia que tenemos que tener con la discapacidad en Navarra. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, por lo que ya prepara el que será el último partido de 2015. A la espera de la decisión de competición a la amarilla a Torres, Martín tampoco podrá contar con Oyer. Sí que estará disponible David García. Alex Sánchez está a punto para su reaparición.
Una pubalgia le ha mantenido 3 meses fuera del equipo, muchas horas corriendo en solitario hasta esta imagen del pasado lunes, el primer entrenamiento con el grupo. Se ha hecho muy largo, para mí muy largo, evidentemente, porque es entrenar 2 veces al día solo, pues calcula, ¿no? Pero, y sobre todo que no te sientes realizado con lo que haces, al fin y al cabo, que es jugar a fútbol. Aparición testimonial de 5 minutos en Almería hacen que, salvo Mario, que aún no ha debutado, Sánchez sea el futbolista de la plantilla que menos ha jugado. Preparado estoy. Igual te digo que 90 minutos no aguantaría, pero tampoco lo sé, ¿sabes? Entonces, bueno, oye, lo que sea, de todas maneras, eso es un tema que no llevo yo, que es tema del cuerpo médico, del cuerpo técnico y bueno, habrá que respetar lo que piensen, que es, evidentemente llevo 3 meses parado y no es una lesión corta, vaya. El aragonés quiere recuperar sensaciones como las que tuvo el año pasado con el Tudelano, donde fue Pichichi y cuya gran temporada le permitió fichar por Osasuna. Ahora es cuando valoro de verdad que el día a día, el entrenar, el disfrutar del fútbol, que es una profesión maravillosa y creo que mientras pase eso, se verá al mejor Alex Sánchez y al mejor jugador de ese vestuario. A expensas de que la LFP permita a Osasuna fichar un delantero, una buena incorporación puede ser la de este futbolista que maravilló el año pasado en la capital Rivera, aunque allí tampoco lo olvidan cara al mercado invernal. Osasuna despide el año visitando a un Numancia que lleva un mes sin ganar en los Pajaritos. Sus 2 últimos partidos han sido un empate ante el Mirandés y una derrota contra el Leganés. Los sorianos son 14º con 21 puntos, 6 menos que Osasuna. Una victoria les permitiría reengancharse a la zona media alta de la tabla, pero sobre todo alejarse del descenso. Sabemos que viene un rival complicado, como los Osasuna. No viene en muy buena racha, pero bueno, sabemos que tiene jugadores de primera división. Y nosotros, pues después del empate en Zaragoza, yo creo que venimos mentalizados para sacar la victoria y hacer bueno el punto allí en la Romareda. La remontada del otro día nos vino bien para coger confianza, porque después de ir perdiendo 2-0, nosotros es positivo sacar un punto allí. Y bueno, el equipo está entrando bien, preparando el partido y con ganas de que llegue ya el sábado para conseguir la victoria. Dentro de una semana, el día 23, se va a iniciar el torneo interescolar de Tajonar organizado por la Fundación Osasuna. Anoche se presentaba esta edición que bate récord de participantes. Entran en juego 66 centros escolares y casi 1000 niños y se van a disputar un total de 104 partidos hasta la final el día 6 de enero. El incremento patrimonial del exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Makirriain, está siendo investigado. El juez Otamendi ha abierto una pieza separada al respecto, al considerar que ese incremento no está justificado por la agencia tributaria. El magistrado expone que, según el informe pericial, Makirriain obtuvo un importe no suficientemente justificado del incremento patrimonial durante los años en los que estuvo al frente de la Fundación. Mucho mejor así y tal, y bueno, charlas y por lo menos lo he dejado, intenta dejarlo, ¿vale? Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Estas semanas y a esta hora estamos conociendo a los candidatos y sus programas para las próximas elecciones generales. Hoy nos acompaña Jesús Mari Fernández, candidato del PSN-PSOE. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Fermín, y buenas noches a todos. Lo primero, y a las alturas ya que estamos de campaña, ¿qué balance hace de lo recorrido hasta el momento? Bueno, positivo. Estamos explicando el programa del Partido Socialista por los distintos pueblos y ciudades de Navarra. Yo creo que no cabe duda que el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez le ha dado un punto más de intensidad a la campaña. Nos faltan todavía 2 días completos más y trabajando. Y en ese contacto que tiene con la ciudadanía, ¿qué percibe, qué le transmiten, qué le dicen? Pues que están muy preocupados con la situación que hay ahora mismo en España y en Navarra, con todos los recortes que han habido y el desempleo, es lo que más preocupa a los ciudadanos, y que tienen muchas ganas de cambio. Y yo creo, la percepción que yo personalmente tengo es que hay una confianza en el Partido Socialista para sacar a España de los problemas que tiene, igual que lo ha hecho anteriormente en otros momentos difíciles de España. En estos 2 días ya solo de campaña electoral que quedan por delante, al PSN le queda todavía trabajo, ya está todo dicho, quedan todavía cosas que destacar.
Sí, no, todas nuestras propuestas en materia de economía, de empleo, de políticas sociales, de cohesión territorial, reformas constitucionales, están ya desgranadas. Yo las he estado todos los días explicando en encuentros con los medios de comunicación. Creo que ahora hay que reforzar esa explicación y estamos ya en un momento más, yo diría que decisivo, más de explicar a la población lo que se juega el día 20 y cuáles son las opciones que hay, en lo que nos diferenciamos los partidos, la solvencia que damos a los ciudadanos, y eso es en lo que yo quiero centrar estos próximos 2 días. Al PSN las encuestas, los sondeos le dan la entrada en el Congreso con un diputado, aunque bueno, algunas otras son más reticentes a darles, asignarles ese escaño. ¿Convencidos de que lo obtendrán? Sí, yo estoy convencido y sobre todo confiado en que con el esfuerzo que hemos hecho en el Partido Socialista de Navarra de explicar el programa, y también Pedro Sánchez naturalmente a través de los medios nacionales, esa confianza de la ciudadanía la vamos a obtener. Ese es el desafío para nosotros en los próximos días y en eso vamos a trabajar. Históricamente el PSN suele obtener mejores resultados cuando las elecciones son como esta, generales, al Congreso de los Diputados, que cuando son las elecciones forales. ¿Cree que puede repetirse este esquema que se ha dado tradicionalmente en Navarra? Sí, yo creo que sí, todas las encuestas así lo indican también. Es verdad que estamos en un escenario nuevo, con más fuerzas políticas, esas fuerzas políticas que lo que pueden hacer es desgastar, digamos, la confianza electoral en el Partido Socialista y hacer que el gobierno de España sea de Mariano Rajoy. Yo creo que tenemos más dificultades que en otras elecciones, precisamente para ganar esa confianza del electorado, pero en definitiva esta es la auténtica alternativa que hay, es el gobierno de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez. Precisamente de la figura de Pedro Sánchez le quería hablar. ¿Cómo están percibiendo su liderazgo? Para él son sus primeras elecciones generales. ¿Cómo lo están viendo? Yo creo que a lo largo de su actuación en toda esta campaña él ha salido reforzado. Él es el líder de la oposición a Mariano Rajoy, no cabe ninguna duda en este momento. El debate tanto con los otros 3 candidatos, bueno, en el caso de la señora Sáenz de Santamaría no era candidata, pero en ese debate, como luego en el cara a cara que tuvo con Mariano Rajoy, ha demostrado que es una persona que tiene propuestas a la altura de los desafíos de España y que además le dijo a Mariano Rajoy muy claramente cuáles son los problemas que tiene España y por qué no debe de seguir gobernando. Y en ese momento de rifirrafe, ese reproche de Sánchez a Rajoy en el tema de la corrupción, ¿cómo lo ve? Pues que Pedro le dijo al señor Rajoy lo que llevan 4 años diciéndole todos los españoles cuando ven la televisión y cuando lo comentan en sus tertulias o en sus familias, que hay una corrupción sistémica en el Partido Popular que afecta a personas muy relevantes del partido y también del gobierno y que no puede un gobierno así seguir gobernando España. Por eso es por lo que hace tiempo que el señor Rajoy tendría que haber dimitido y haber dado paso a un gobierno nuevo. Y esto es lo que le dijo Pedro Sánchez. Usted está pidiendo el voto para obtener un escaño en Madrid. Si lo obtiene, y una vez que esté en el Congreso de los Diputados, ¿qué pueden esperar sus votantes de la labor que va a desarrollar allí? Bueno, primero esperamos gobernar en España y por tanto llevar adelante esas políticas que tratan de hacer esta renovación de la economía española que es tan necesaria. No podemos hacer una economía que se dedique a competir a base de bajos salarios y competir con China o con Marruecos. Queremos hacer una economía que permita a las empresas vender productos de más valor y por tanto que puedan ser más solventes, pagar mejores salarios. Queremos hacer una reforma educativa, una reforma laboral, etcétera, etcétera. Esto es lo que son políticas que afectan a todos los ciudadanos de Navarra y por tanto esto es lo primero que van a percibir. Y en segundo lugar también no cabe duda que yo me voy a encargar de apoyar todo lo que son el desarrollo de las infraestructuras estratégicas de Navarra en las cuales el Gobierno de España participa en su financiación. La campaña comenzaba ya por la noche del día 3 y ustedes han optado por cada día lanzar un mensaje a los ciudadanos sobre lo que pretenden hacer en el Congreso.
Pero ¿cuáles serían los 2-3 pilares fundamentales que quiere que queden claros que son la base del programa del Partido Socialista? Nosotros presentamos un programa que es socialdemócrata y, por tanto, los programas socialdemócratas lo que proponen es un modelo de economía que permita crecer y ese crecimiento repartir. La diferencia del programa socialdemócrata es la economía liberal, que lo que dice es nosotros vamos a crecer, pero no repartimos. Eso es lo que los economistas más renombrados, como Thomas Piketty y otros, están demostrando, que en los últimos años lo que ocurre a nivel global es una acumulación de la riqueza en pocas manos. Nosotros lo que queremos es hacer esa gestión económica para poder crecer, para que España crezca, sea una potencia en el mundo y que eso lo repartamos. ¿Cómo lo repartamos? Primero, con una política de empleo que sea un empleo de calidad. Segundo, con una política educativa que dé oportunidades a todas las personas para poder estudiar y entrar en el mercado laboral. Y, en tercer lugar, también las políticas sociales para aquellas personas que necesitan, tienen algún tipo de necesidad sanitaria, servicios sociales, etcétera, etcétera, puedan tener los servicios que precisan. Mucho se está hablando también en esta campaña del autogobierno navarro. ¿Cómo piensa llevarlo este asunto en el Congreso, el Partido Socialista? Nosotros presentamos la propuesta de pacto constitucional más detallada y más rigurosa desde mi punto de vista para España. España está ante un desafío soberanista en Cataluña. Cataluña no puede sobrevivir sin España y España no puede progresar sin Cataluña. Cataluña es una parte muy importante de la población española y también de la economía española. Y ese problema hay que encararlo. El Partido Socialista, cuando gobernó, ya lo hizo con el desafío soberanista del Partido Nacionalista Vasco, con el famoso Plan Ibarretxe, lo resolvimos. Hay que resolver ese problema. Por tanto, nosotros llevamos un pacto constitucional y ese pacto constitucional tiene que erigirse sobre las bases de la soberanía nacional, la unidad de España y también con la singularidad de Navarra dentro de ese pacto constitucional. Hay una voz unitaria en el Partido Socialista en la defensa de ese autogobierno, del convenio, de la hacienda propia navarra. Hemos oído a diferentes dirigentes de otras comunidades poner en duda ese convenio. Hay una defensa absoluta. Pedro Sánchez ha estado en Pamplona y lo ha dicho, y está en todos los titulares, que él no considera, y yo creo que incluso en estas mismas cámaras, él no considera el convenio un privilegio, sino un derecho de Navarra. Está en todos los documentos oficiales del Partido Socialista, en la Declaración de Granada, en el programa electoral, que nosotros respetamos, no solamente respetamos, sino que vamos a desarrollar y modernizar el convenio económico de Navarra. Y también le quiero añadir que el convenio económico está para ponerlo en práctica, para utilizarlo. Lo que no puede ser es que el convenio económico no esté sirviendo, como no ha servido en estos últimos años, para desarrollar infraestructuras como el tren de alta velocidad u otros que son necesarios para el desarrollo de Navarra. Apuntaba antes algunas ideas precisamente sobre modelo económico, ahora sobre infraestructuras. ¿Cuál sería la defensa que haría desde Madrid de aquel dinero que debe destinarse a Navarra? Pues mire, en nuestro programa electoral está el compromiso de completar todas las grandes infraestructuras, por ejemplo, los ejes de comunicación transeuropeos que ya están diseñados. Eso significa terminar la comunicación por autovía de Pamplona con Madrid, y Navarra, por supuesto, con Madrid. Significa también la finalización del tramo de alta velocidad, del tren de alta velocidad, para comunicar la Y vasca con el eje del Mediterráneo y con Madrid. Esos son compromisos que además no son nuevos para el Partido Socialista. En el Congreso de los Diputados este mismo mes hemos presentado propuestas para completar los diseños necesarios para completar esas infraestructuras. Desgraciadamente nos quedamos solos porque el representante de UPN decidió ausentarse de la Cámara para no tener que votar contra el Partido Popular, propuestas que lo que hacían era garantizar el seguimiento a lo largo del año próximo de esas infraestructuras. Lo que no puede ser es que el Partido Popular no las haya presupuestado y que el Gobierno de Navarra, en la parte que le corresponde, tampoco haya presupuestado nada para el 2016. Por tanto, en ese sentido, 2016 va a ser un año vacío para el desarrollo estratégico de Navarra. En todos los estudios, el primer problema que mencionan los ciudadanos es el empleo. Y contra su lucha, ¿qué van a hacer?
Bueno, es el empleo y la calidad del empleo. Para generar empleo hay que renovar la economía. El Partido Socialista tiene una larga tradición de gestión económica en España. Lo hizo la reconversión industrial de los años 80, cuando la situación de España era muy difícil económicamente. Nosotros hicimos una regeneración de la economía también a partir del año 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, en el cual pues, España subió hasta puestos de liderazgo en energías renovables, en trenes de alta velocidad a nivel de todo el mundo, incluso con un tejido de investigación que era referencia en Europa. Todo eso se ha perdido en los últimos años debido a la crisis financiera y a la gestión del Partido Popular. Hay que regenerar esa economía. Pero el segundo problema del empleo hoy es la baja calidad de ese empleo. Por tanto, nosotros en materia de empleo queremos tener un nuevo estatuto de los trabajadores que se haga por acuerdo social entre los distintos agentes sociales, eliminar todos estos contratos basura con 3 modalidades de contrato y favoreciendo, por tanto, los contratos indefinidos para todos aquellos puestos de trabajo que sean indefinidos, y también una subida progresiva del salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros a lo largo de los próximos años. Siguiendo con esa lista, también la corrupción está en un alto puesto. Lo vimos que es un tema que enfrenta mucho al Partido Socialista con el Partido Popular, lo vimos el otro día en el debate, pero a lo concreto, con medidas concretas que puedan surgir a partir de la próxima legislatura, ¿cuáles son las apuestas de los socialistas? Primero nos presentamos ya con bastantes deberes hechos de limpieza y lucha contra la corrupción. El Partido Socialista es el más transparente de todos los partidos en cuanto a su financiación. No lo dice el partido, lo dicen organismos internacionales como Transparencia Internacional, y nosotros, todos los candidatos del Partido Socialista, hemos tenido que firmar un código ético que regula y limita de manera muy exigente temas de conflictos de interés, puertas giratorias, etcétera, etcétera. Como medidas adicionales que van en nuestro programa para incorporar a la legislación, pues hay muchas. Una de ellas es prohibir las amnistías fiscales, por ejemplo, alargar el periodo de incompatibilidad para trasladarse, digamos, desde cargos públicos o puestos electos a empresas de los 2 años actuales a 5 años, incrementar los recursos de todas las agencias que luchan contra el fraude y facilitar la transferencia de información para que no haya lagunas y tengan más eficacia, y también la modificación del Código Penal para que todas aquellas actividades de corrupción obliguen al corrupto y a los que se han beneficiado de la corrupción a devolver el importe de lo que han ganado, digamos, como efecto de esas actividades fraudulentas. Parece que esta legislatura se puede abrir el famoso melón, el melón de la Constitución y de su reforma, que llevamos muchos años oyendo hablar de si conviene, no conviene, si hay que hacerla, no hay que hacerla. Parece que ya son muchos los partidos los que se han subido al carro de su reforma. ¿También el Partido Socialista? Bueno, yo diría que los demás se han subido a nuestro carro. El primer partido que puso sobre la mesa un proyecto de reforma constitucional fue el Partido Socialista. Lo hicimos en la Declaración de Granada en el año 2013. Después, afortunadamente, los partidos que se llaman emergentes se han subido a esa necesidad de hacer una reforma constitucional, y frente a eso tenemos a un Partido Popular que insiste una vez más en que no es posible un pacto constitucional y una reforma constitucional, según ellos, porque hacen falta 2/3 de la Cámara y porque no se sabe. Oiga, cuando un pacto constitucional requiere el acuerdo de todos, hay que abrir ese espacio de diálogo y buscar los nexos de unión en ese desafío. Para nosotros es un problema fundamental, es un problema de convivencia de todos los españoles y que además tiene un efecto muy importante sobre la economía, porque si no hay estabilidad política no hay crecimiento económico, y nuestro pacto constitucional incluye protección de los derechos sociales en la reforma constitucional, mejora de los derechos y libertades e incorporación al marco constitucional de algunos derechos y libertades que ya se han adquirido, como la separación entre Estado e Iglesia o el derecho a la no discriminación y otros muchos, mejora de la calidad democrática para dar más independencia a órganos, por ejemplo, como el Consejo General del Poder Judicial, hacer las listas de los partidos más abiertas, obligar a primarias, etcétera, etcétera, y
en cuarto lugar, una reforma federal del marco autonómico actual. Nos queda menos de un minuto y una pregunta. ¿Cómo valora la campaña que están haciendo sus adversarios y sus rivales, el resto de partidos? Pues que parece que se han puesto de acuerdo todos para atacar al Partido Socialista. Mire, yo lo veo en clave de fútbol. Ahora mismo estábamos viendo unas noticias sobre el Osasuna, ¿no? Un partido se gana atacando y defendiendo. Y aquí hay una serie de, seguramente, intereses en España que se han unido para atacar al Partido Socialista, por una parte defendiendo el territorio de la derecha tradicional. Sabemos que el Partido Popular está muy desgastado, por tanto han encontrado un partido que es la derecha mejor vestida y más joven, que es Ciudadanos, y han encontrado también con un partido, Podemos, que lo único que va a hacer es atacar al Partido Socialista y desgastar su capacidad de ser alternativa al Partido Popular. Esa es la situación y, en fin, yo espero que los ciudadanos sean sabios y que el día 20 entiendan que el Partido Socialista es el partido que es la alternativa de cambio y la alternativa solvente al cambio que necesita España. Pues Jesús Mari Fernández, candidato del Partido Socialista, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí. Y le vemos también esta noche en ese debate a 6 que organiza Navarra Televisión. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Nosotros lo que hacemos es ya despedirnos y recordarles que mañana a las 2 de la tarde, noticias en Navarra Televisión. Buenas noches.